Seguimos de cuarentena. Capaz que estás aburrido, capaz que estás ya cansado de estar en esta situación. Pero lo que no podemos negar es que hay gente que está sufriendo. Y no solamente está sufriendo por esto del coronavirus y la falta de trabajo y la falta de actividad, sino que también está sufriendo por cosas de toda la vida. Pérdidas familiares, falta de trabajo, enfermedades. Habíamos visto la vez pasada que Dios usa ese sufrimiento para su gloria y que siempre tiene propósitos. Y vamos a ver cómo Dios usa el sufrimiento para lograr grandes victorias. Vos sabés que este es un patrón que se ve a través de muchas veces en la Biblia y que a veces pasa desapercibido adelante de nuestros ojos cuando leemos. Por eso hoy voy a querer destacar 3 principios que tenemos que tener en cuenta cuando leemos esto y cómo nos muestra que Dios logra esas grandes victorias a través del sufrimiento. Y empezamos con la historia de Abraham. ¿Te acordás? Abraham recibe una promesa de Dios de que iba a tener una gran descendencia y que iba a tener una tierra propia, una tierra buenísima. En Génesis, luego de darle esa promesa, en el capítulo 15 hace un pacto Dios, corta unos animales, lo hace pasear a Abraham en el medio, era una costumbre en ese momento que tenía que ver con lo que le iba a pasar a aquel que no cumplía el pacto. Era terrible. Él mismo, Dios mismo, se compromete a cumplir ese pacto de amor y de sustento hacia Abraham y hacia todo el pueblo de Dios. La cuestión es que en ese momento, cuando el pueblo de Dios era Abraham y Sara y nadie más, Dios le dice esto a Abraham. Mira, acompáñame, Génesis 15, capítulo 13, versículo 13, dice: debes saber, dice Dios, que tus descendientes vivirán en un país extranjero, y allí serán esclavos, y serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. O sea que Dios no solamente nos está mostrando este versículo, no solamente ve venir el mal y hace esas cosas maravillosas que solamente Él puede hacer y transforma el mal en bien, sino que también lo planea. Porque este mismo Dios, que es capaz en su omnisciencia de ver lo que iba a pasar dentro de más de 400 años, también podría tener el poder para decir, bueno, esto lo paro. Sin embargo, no solamente lo planea, sino que lo permite, sino que lo usa. Seguimos avanzando. Tiene un nieto. Tiene un hijo, luego tiene un nieto, Abraham, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, de los cuales uno es José, el soñador, uno de mis personajes preferidos. Por favor, no dejen de leer la historia de José, que está a partir del capítulo 37 de Génesis. Es una aventura que nos enseña cualquier cantidad de cosas. La cuestión es que José un día se levanta a ir a buscar al campo a sus hermanos y se encuentra con una traición tremenda. Sus propios hermanos lo quieren matar. Deciden no matarlo, lo meten dentro de un pozo, lo venden de esclavo en una caravana que salía para Egipto y después, durante más de 20 años, le mienten al padre diciéndole que estaba muerto cuando en realidad sabían de que estaba en Egipto, en una tierra lejana, y vaya a saber si estaba vivo. ¿Qué habrá pensado José? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué de un momento para el otro cambió mi suerte, mi destino de esta manera? Por otro lado, tenemos a los hermanos. Los hermanos también decían, bueno, menos mal que nosotros somos inteligentes y planeamos todo esto, nos sacamos de encima al soñador. Pero no se estaban dando cuenta que tanto uno como el otro estaban cumpliendo los planes de Dios. Dios le había dicho a Abraham: van a ser tus descendientes esclavos en una tierra lejana. Para ser esclavos en una tierra lejana, lo primero que hay que hacer es estar en la tierra lejana. Y bueno, José se dirigía hacia ahí, no lo sabía. Sus hermanos tenían otra idea, pero no se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo lo necesario para que esa profecía se cumpliera. Entonces de acá podemos sacar el primer principio que quiero destacar hoy, y es que Dios siempre controla todo para que sus planes se cumplan. ¿Te des cuenta o no? Es así. Estés contento o rezongando por lo que está pasando, Dios siempre cumple sus planes. ¿Te des cuenta o no? Dios
está cumpliendo con sus propósitos. Es así. Así que eso nos tendría que dar tranquilidad, de saber que Dios no está dependiente de las cosas que pasan. Dios no hace plan B. El plan de Dios siempre es el A. A Él no lo frustra a nadie. Pero seguimos avanzando. Nos ponemos a ver a José y decimos, pero José, ¿cómo le pudo pasar estas cosas? ¿Era un mal tipo? No, al contrario, si seguimos la historia nos damos cuenta de que él muchas veces actuó muy bien. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la casa de Potifar? Bueno, vino la esposa, tuvo unas propuestas indecentes, indecorosas para con José. ¿Y José qué hizo? No, yo no puedo, adelante de Dios y adelante de Potifar, yo no puedo cometer esto. Salió, se escapó de la tentación. Tenía que haber sido premiado por Dios. Vos te pensás que después seguir leyendo te encontrás con que hubo una condecoración o que hubo en los cielos una fiesta porque José hizo lo debido. No solamente eso, se fue a la cárcel. Se calcula que estuvo entre 5 y 6 años en la cárcel por algo que no había cometido. Pero siempre su actitud fue buena, porque él no solamente era un buen preso, sino que ayudaba al jefe de la cárcel a que estuviese todo bajo control, con decirte que el jefe de la cárcel le daba la llave para que él se encargara de todos los menesteres. Mirá la confianza que tenía en José. Es más, en un momento aparecieron 2 que eran de la corte del faraón, con unos problemas, y José los ayudó. Y les dijo, cuando salgan de acá, ¿se acuerdan de mí? Háblenle al faraón de mí, cuenten mi situación. Estoy injustamente acá adentro. ¿Se acordaron, muchachos? No se acordaron. ¿Querés otro caso injusto de una persona que sufre injustamente? Jesús. Jesús vino a este mundo, al mundo que Él creó, entre medio de sus criaturas, a las cuales las creó para vincularse con ellas, para tener una relación de amor, para satisfacernos mutuamente en nuestra vida, para satisfacernos de esa relación enriquecedora que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo despreciamos, lo rechazamos, lo tratamos con una ingratitud y con una indiferencia terrible, y después, como si eso fuera poco, lo torturamos, lo tratamos de delincuente, de mentiroso, y lo matamos. Dios usa muchas veces el sufrimiento injusto, pero es para bendición de los demás. ¿Qué hizo José a través del sufrimiento? Bendijo a toda una nación, bendijo a sus hermanos, a su familia. ¿Hace falta que te diga lo que hizo Jesús a través de su sufrimiento? Hace posible que estemos nosotros acá. Hace posible que nosotros podamos decir somos hijos de Dios. Hace posible saber que tenemos los pecados perdonados porque alguien sufrió lo que nosotros teníamos que haber padecido. Ese fue Jesús. Por eso el segundo principio que te quiero decir es este. Dios permite muchas veces el sufrimiento de sus hijos, el sufrimiento injusto de sus hijos. Muchas veces lo permite. Por eso no te pongas mal cuando vos estás viviendo una situación que no buscaste, una situación que no te mereces, una situación a la cual no querías llegar y te vino alguna bendición ahí atrás. Algo Dios está planeando, porque muchas veces las grandes victorias vienen a través del sufrimiento y Dios permite el sufrimiento injusto de sus hijos, muchas veces. Y vamos al tercer principio. ¿Te acordás lo que pasó con José? Un día se escuchó que los cumpla feliz, que los cumpla... Era el cumpleaños del faraón. Y resulta que el faraón, cuando le fueron a llevar la torta con las velas, se encontraron que estaba desencajado. Había tenido un sueño que lo había perturbado mucho. ¿Te acuerdas? Era el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Mejor dicho, al revés, las gordas y después las flacas. La cuestión es que ahí uno de los que todavía habían sobrevivido, que había estado en la cárcel, se acuerda que José revelaba sueños, lo manda a llamar. José le revela el sueño y le dice que en realidad ese sueño tiene que ver con 7 años de gran abundancia que iban a venir, pero luego iban a venir 7 años de hambruna tremendos, y que era necesario hacer una previsión. El faraón queda
asombradísimo de la revelación del sueño y de las ideas de José. Y él mismo dice, ¿hay alguien en este reino que esté mejor capacitado que José para llevar adelante todo este desafío? Cri cri se sintió. Y el que cayó otorga. Así que fue Faraón y le dijo a José, vos ahora vas a ser el segundo en mi reino. Pero, qué impresionante. A la mañana era un preso y seguramente andrajoso, porque dice que para ir a la corte de Faraón se tuvo que bañar y cambiar la ropa. A la tarde era el segundo en la potencia top de ese momento. Impresionante. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios vindica a sus hijos. Él no los deja seguir sufriendo. ¿Y qué es vindicar? Vindicar es restablecer. Vindicar es volverlos a poner en la situación anterior, es compensarlos, es reconocerlos. De alguna manera Dios no va a dejar que nosotros suframos indefinidamente. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Cuando se cumple ese propósito siempre es de bendición. Lo mismo hizo con Jesús. ¿Cuánto sufrió Jesús? ¿Cuánto sufrió Jesús en la cruz? Pero de un momento para el otro, Él se encontró sentado a la diestra de Dios. Y dice el Señor, dice Dios, que delante de Él se van a doblar las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Pero eso no era el rechazado, no era el que lo tuvimos como un delincuente. ¿Y ahora todos doblan sus rodillas delante de Él? Sí, porque Dios vindica a sus hijos y hace que esa vindicación sea el motivo de salvación y de bendición para otros. Cuando José pudo estar restaurado, ahí es cuando bendijo a sus hermanos, le pudo vender pan, hizo que el pueblo de Dios no falleciera de hambre y promovió que la profecía de que de la simiente de mujer, o sea, de la descendencia del pueblo de Dios, de la humanidad, iban a ser un Salvador, que iba a ser el león de Judá, o sea, que tendría que nacer de la tribu de Judá, o sea, del pueblo de Israel, no de cualquier lado, eso se pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque esas 70 personas que en algún momento llegaron, se podían haber muerto de hambre, y no lo hicieron gracias a que José estaba en el lugar indicado, en el momento preciso. Y Jesús es lo mismo. Gracias a que Él está ahora a la diestra del Padre, puede abogar por nosotros, puede defendernos, puede a través de su Espíritu guiarnos, consolarnos y bueno, y todo lo que sabemos que Él hace en nuestras vidas. Todo eso, ¿por qué? Porque Él vindica a sus hijos y siempre es para bendición. Entonces, Dios controla todo lo que pasa, aunque nos demos cuenta o no. Dios usa el sufrimiento, inclusive el sufrimiento injusto. Y Dios vindica, restablece, recompensa a sus hijos y hace que sean de bendición para los demás. Por eso cuando venga el sufrimiento, y ya lo hablamos la vez pasada, no podemos ser de los cristianos que nos agarramos la cabeza y decimos, ay, ¿cómo me pasa esto a mí? Porque los tiempos que vienen van a ser duros. Y no podemos ser una iglesia enclenque, una iglesia débil, una iglesia ñañosa. Tenemos que ser una iglesia poderosa que aún en medio del sufrimiento canta como hacía Pablo y Silas, que muestran a los demás quién es nuestro Salvador. No es el Salvador de las vacaciones, de los momentos alegres y del jolgorio. Es el Salvador que aún está en los peores momentos de nuestra vida. Porque Él los controla, porque Él sabe cuáles son los planes que tiene para nosotros y porque siempre va a vindicarnos y va a hacer que nuestra vida, cuando da gloria a Dios, sea de bendición a otros. Entonces, por eso, y para ir concluyendo, te quiero decir algunos tips que tenés que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta cuando el sufrimiento llega. La primera cosa es que no nos tenemos que sorprender. Mira lo que dice 1 Pedro 4:12. Queridos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si eso fuera algo extraño. Ya Pedro lo está diciendo. ¿Esto es extraño? Es lo que va a venir. No nos tenemos que asombrar, ni compararnos con nuestro sufrimiento con el sufrimiento de otros. Si es más o es menos, el sufrimiento va a venir. Otro tip, no dejarnos vencer por el mal.
Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso basta de decir, bueno, acá las cosas son así. Esta matriz de corrupción no se puede romper. Así que o entro por el aro o me quedo afuera. No, podemos vencer con el bien el mal. No podemos el mal vencerlo con más mal. ¿Oramos por una vía de escape? ¿Podemos orar por una vía de escape a esta situación de sufrimiento y de mal? Por supuesto. Mirá lo que dice Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Está muy bien pedir que seamos librados del sufrimiento y del mal. Pero también no nos tenemos que amargar por lo que está sucediendo. Mirá lo que dice 1 Pedro 4:13. En cambio, ustedes, dice Pedro, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Es muy extraño este versículo, yo no lo termino bien de entender, pero lo que me queda claro es esto, que los sufrimientos que tuvo Cristo, que desembocaron en una gloria tremenda de la cual nosotros somos también beneficiarios, a esos sufrimientos se suman los nuestros, se suma el tuyo, se suma el mío, y todos esos sufrimientos van a hacer que la gloria del Señor sea todavía más grande, la de Él y la de Él en nuestra vida. Por eso tenemos que estar contentos porque tenemos el honor de sufrir, aún injustamente, en el nombre del Señor. Otra cosa que no tenemos que hacer es no rendirnos ante la duda de si Dios está controlando todo, si Dios sabe lo que me está pasando. ¿Pero qué? ¿Dios se ocupa de mí en realidad? Mirá lo que dice Romanos 11, versículo 33. Dice, ¡qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es imposible para nosotros tener conciencia o entender cabalmente lo que Dios está haciendo. No podemos porque no nos da. Somos finitos y estamos queriendo entender un Dios infinito. Pero entonces, al saber esto, tenemos que saber que, aunque no entendamos, estamos en las manos de un Dios que nos ama. Y el versículo 36 también de Romanos 11 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Quiere decir que si todo fue hecho por Él y para su gloria, quiere decir que aún el sufrimiento que vos estás pasando también fue hecho para su gloria. Por eso, mostrá la gloria de Dios, mostremos la gloria de Dios aún en medio del sufrimiento, porque Él la hizo para eso. Él la está permitiendo para eso. Y por último, confiemos, porque Él comparte su triunfo con nosotros. Mira lo que dice Juan 16:33. Les he dicho todo esto para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, yo vencí al mundo. Y con eso nos está diciendo, si yo vencí al mundo, si yo vencí toda esta forma de pensar, toda esta mentira, si yo, todo este sufrimiento que viene de la mano del pecado, yo lo vencí, dice Jesús, también ustedes lo pueden vencer. ¿Por qué me tienen a mí? Dice Dios. Tenemos el Espíritu de Dios que nos va a llevar adelante y que nos va a sostener y que nos va a guiar y que va a hacer que aún en los peores momentos podamos dar siempre gloria a Dios. Así que recordá esto. A través del sufrimiento Dios puede mostrar grandes victorias. Lo hizo con José, lo hizo con Jesús. ¿Y por qué no lo puede hacer con nosotros? Por eso, alabemos al Señor, porque aún en esos momentos tan duros, Él siempre es fiel. Que Dios te bendiga.